Hola chicos, ahora estamos en el curso de razonamiento verbal para realizar las prácticas, como les decía, para la evaluación de la siguiente semana. Ok, entonces hoy vamos a recordar lo que hemos desarrollado en las clases anteriores, como lo que es idea principal, idea secundaria, ver tipos de textos, ¿ya? Eso es lo que hemos trabajado en la actividad anterior. Ok, entonces vamos a ver el repaso de razonamiento verbal. ¿Ok? Listo. Entonces, la última clase, o las dos últimas, habíamos hecho referencia a tipos de textos. ¿Ok? Decíamos que un texto es el conjunto de palabras o ideas que se relacionan entre sí, ¿no? Tienen un sentido coherente, lógico. Y de acuerdo al contenido, la temática, vamos a ver una clasificación. Están los textos narrativos, ¿no? Son aquellos que tienen un narrador, cuentan una historia, no de los personajes hechos que viven, que cuentan que pueden ser reales o imaginarios. ¿Ok? Luego tenemos los textos argumentativos. Son aquellos que tienen como prioridad expresar una idea, pero a la vez tratar de persuadir, convencer, ¿no? al lector acerca del contenido de lo que el autor quiere expresar, ¿no? En ese texto va a sustentar sus ideas, sus opiniones y trata de persuadir o convencer al lector. ¿Ok? Luego teníamos los textos expositivos, ¿ya? Son aquellos que tratan de expresar un hecho objetivo, real, ¿no? De un tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos los textos expositivos instructivos que tratan de dar a conocer un hecho, digamos, un conocimiento, alguna información. ¿Ok? Luego los descriptivos son aquellos que, como dice su nombre, tratan de dar la característica de un ser, de un objeto, de un animal, ¿no? Tratan de describir, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo, ¿no? acerca de este texto que habla sobre un perro y da las características, ¿no? El perro grande, de color negro, azabache, tiene pelaje abundante. El texto está describiendo. ¿Ok? Luego están los textos de diálogo, en los cuales priorizan la conversación, el intercambio de ideas, ¿no? Diálogos. Esto se da un ejemplo en los guiones de teatro, ¿no? Son este tipo de textos. ¿Ok? Luego tenemos los textos científicos cuya temática se basa justo eso en ciencia, ¿no? Como historia, física, economía, entre otras ciencias. ¿Ok? Entonces hemos visto 6 tipos de textos, ¿ya? Que dependiendo la temática, el contenido, van a llevar una clasificación. ¿Ok? Otro tema que habíamos desarrollado ya eran los elementos de un texto. Recuerden que un texto presentan una cantidad de elementos. Por ejemplo, no sé si recordarán, estaban la idea principal, las ideas secundarias, ¿qué más? Tema y el título. ¿Ok? Esos son los elementos que habíamos visto con respecto a un texto. Ahora, ¿para qué me sirven estos elementos? Nos sirven mucho porque nos van a permitir entender, comprender lo que el autor quiere transmitir, ¿no? Quiere comunicar a través de ese texto. ¿No? Entonces, un elemento básico y prioritario de los textos es la idea principal. En ella encontramos el resumen de lo que el autor quiere expresar, quiere dar a conocer. ¿Ok? Y se reconocía a través de una pregunta, ¿no? ¿Cuál es? ¿De qué o de quién se habla en el texto y qué se dice de ello? Esa es la pregunta que nos va a permitir reconocer a la idea principal. ¿Ok? El segundo elemento eran las ideas secundarias. En un texto o en un párrafo podían haber varias ideas secundarias, por eso está en plural, ¿no? Y son ideas que sirven de complemento. Recuerden que la principal es un resumen, y como resumen, obviamente, va a obviar otras ideas, otras informaciones. ¿Ok? Esas informaciones que han sido obviadas son las ideas secundarias. Las ideas secundarias son una información que sirve de complemento, ¿ok? De ayuda para la idea principal. ¿Ok? Luego tenemos el otro elemento que es el tema. El tema es la presentación de lo que se va a hablar en el texto. Presenta sobre qué asunto trata. Por eso que la pregunta para reconocer el tema, ¿ya? Es de qué asunto trata el autor o de qué se habla en el texto.
como es la presentación, responde a esas preguntas. ¿De qué trata? ¿De qué asunto? Y si recuerdan, el tema está incluido en la idea principal, porque la idea principal tenía como pregunta ¿de qué se habla? ¿De qué trata? Y es lo mismo que el tema, ¿no? Entonces, el otro elemento es el título. El título es una frase corta que sintetiza lo que puede tratar en el texto. Característica de un título, comienza con un artículo, es corto, es una frase, es decir, no tiene un verbo, ¿ok? Y como le dije, presenta el contenido del texto, ¿no? Entonces, esos son los cuatro elementos, ¿ya?, que habíamos visto con respecto a los elementos de la comunicación, perdón, los elementos de un texto, ¿no? Entonces recuerden que en base a esos temas, a esos puntos, va a venir en su evaluación de la próxima semana, ¿ok? ¿Cuáles son? Recuerden, elementos de un texto: título, tema, idea principal, idea secundaria, y lo anterior que hicimos, tipos de textos, ¿ok? En base a eso, unas lecturas, estas clasificaciones va a ser su evaluación. Adicionalmente estoy enviando ya una ficha para que ustedes puedan trabajar, ¿ok? Practicar, básicamente. Y recuerden que todo trabajo se está enviando a través ya del salón de Classroom, ¿no, chicos? Ok, entonces nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.